Muy buenos días, chicos, bienvenidos a la clase. El día de hoy vamos a hablar solamente de dos temas. Los dos temas más considerados más importantes de las dos primeras unidades. El primero de ellos es ¿qué es la educación comparada? Sobre la educación comparada es nuestro tema, ¿ok? Bien. La educación comparada, como su nombre lo dice, tiene foco de estudio con lo que es la comparación, ¿no? Busca estudiar cómo estaba la educación, pues ya sea a través de los diferentes sistemas de educación, de los años, cómo ha ido cambiando la educación. Consiste en identificar lo que serían diferencias y semejanzas, como lo venía diciendo, ¿no? Es encontrar diferentes similitudes o diferentes distinciones que a través del tiempo ha traído la educación, cómo ha ido modificándose, pues. Su objeto de estudio viene siendo, permítame, su objeto de estudio viene siendo la pedagogía y la educación. Pues como lo mencioné, la educación comparada, especialmente, como su nombre lo indica, se enfoca en lo que es la educación. Hacer comparaciones, pero todo sobre temas relacionados con la educación. Pero como qué tipo de estudios, como qué tipo de ejemplos, por así decirlo, se puede manejar con la educación comparada. Bueno, uno de estos son las formas. Las formas en cómo se da la educación. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo en que conforme va pasando el tiempo, conforme va pasando los años, y además dependiendo de la zona geográfica del país en el que estemos, es de que las formas van a cambiar, no son las mismas formas para todos. Otro de los ejemplos que se puede manejar con la educación comparada son las prácticas. ¿Por qué las prácticas? Igualmente, las prácticas vienen más relacionado como al proceso de formación de los docentes. O sea, cómo es la estructura de cómo se van ellos formando para ser futuros docentes. Cómo las prácticas varían de acuerdo también al país o a la región en la que estemos. También, uno de los trabajos de la educación comparada es estudiar las prácticas. Ahora, su finalidad práctica viene siendo crear juicios de valor. ¿Sobre qué? Pues sobre lo que resulte del estudio que saque la educación comparada. Hay que crear juicios de valor, es decir, ¿qué pensamos de ese estudio? ¿Qué pensamos? ¿A qué conclusiones llegamos? Ok, cambia en esto, cambia en lo otro. En sí, la educación comparada trata de eso, ¿no? Consiste en hacer una comparación general sobre las formas, las prácticas entre los diferentes sistemas educativos, cómo van cambiando, cómo se van modificando. Bien. Nuestro segundo tema son etapas del análisis comparativo. Enfoca, por favor. Ahora, nuestra primera etapa es la descripción. Descripción, pues como su nombre lo dice, hay que describir el fenómeno. Hay que establecer todas las características que lo conforman, pues para, como su nombre lo dice, describirlo bien. Y así empezar por el principio con nuestra comparación. Hay que describir características del fenómeno a comparar. Ahora, el segundo es la interpretación. En la interpretación se tiene que redactar la información de tal manera que se omitan cualquier tipo de error, cualquier tipo de información nula que no te sirva, porque esa información pues no es, ¿cómo decirlo? No es la adecuada, pues no te sirve de nada. Entonces, el trabajo de la interpretación es, ok, voy a
la información que obtengo de mi descripción, la voy a interpretar para alinear los puntos adecuados y así omitir mis errores, los posibles errores que pueda tener, información que me va a ser inútil para mi comparación. Eso se tiene que quitar. Ahora, nuestra tercera fase consiste o es nombrada justaposición. Justaposición. La justaposición es la que habla, ya en la justaposición ya se empieza con la comparación, pero de una manera general. O sea, no vas a sacar conclusiones aún, sino que ya empieza como el objeto de estudio, la información que sacaste en la descripción. Después, la información que se quedó en tu interpretación. Ahora, con la justaposición, se tienen que relacionar esa información, la vas a relacionar, pero de manera general. O sea, no te vas a adentrar tanto en sacar conclusiones, en sacar resultados, sino solamente es una especie de relación, es una especie de conjunción, es una etapa pre-comparación. Quiere decir que aún no es la comparación, pero ya estamos a punto de llegar a ella. Y, por lo dicho, la última etapa es la comparación. Aquí sí ya se extraen resultados, se extraen conclusiones, se llega a un fin, ok, ¿en qué quedó todo? ¿Cuáles son mis resultados de la comparación? ¿Cuáles son mis resultados? Un refresh. Primeramente, se hace una descripción en donde se empieza por obtener información de manera general de nuestro objeto de estudio. Después se hace una interpretación en donde se alinea la información de tal manera que se omiten errores. Después se hace una justaposición en la que se comience con la relación, pero de manera general. O sea, no sacando conclusiones aún, sino estableciendo una cierta relación para llegar a lo que es nuestra comparación, que consiste en extraer conclusiones y se llega a resultados.